Buen día hermanos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bien en este miércoles. Sé que ayer muchos no pudieron estar en el culto por temas del clima y sé que tienen que cuidarse también. Entonces yo quiero dejarles un poco acerca de lo que Dios ha ministrado a nuestro corazón, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartir en este día con la Casa de Paz y con la iglesia. Y yo quiero este en estos breves minutos poder compartir con ustedes porque sé que es un tema muy importante, porque cuando sabemos manejar bien este tema del cual vamos a hablar, esto nos puede acercar a Dios, pero si no sabemos manejarlo bien o de la manera correcta, esto puede ser motivo de que nosotros nos alejemos de Dios y de su propósito. Entonces, por eso es un tema tan importante que hoy vamos a dar una breve introducción, porque sería mucho tiempo hablarlo por completo, pero del tema que te quiero hablar es sobre nuestras debilidades, sobre las debilidades. Nosotros todos somos personas expuestas a debilidad porque somos débiles en nuestro en diferentes áreas. Algunos tienen debilidad así como en el área del carácter, otros tienen debilidades de situaciones que atraviesan, pero lo importante es saber que todos nosotros tenemos debilidades y que estas debilidades, si no las sabemos manejar de la manera correcta, pueden ser un impedimento para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces yo simplemente quiero compartir con ustedes algo breve, pero que puede dejarnos una enseñanza poderosa, porque si vamos a la Biblia, vemos que muchos de los hombres de Dios, la Biblia misma se encarga de dejarnos claro que los hombres de Dios eran personas con debilidades, no eran personas perfectas, sino que eran hombres con debilidades y esas debilidades no fueron el impedimento para que Dios usara poderosamente a esas personas. Es imposible no acordarse de un Gedeón, por ejemplo, que era alguien que se veía él mismo como alguien temeroso, veía sus debilidades como alguien temeroso, como alguien que era el más chico de su familia y sin embargo Dios le dice, no, tú sos un varón esforzado y valiente. La perspectiva de Dios totalmente diferente a la de Gedeón. También vemos en la vida de Moisés que él dice, pero ¿cómo yo voy a poder ir a hablarle al pueblo si yo soy tartamudo? Entonces él veía sus debilidades y eso nos muestra algo muy importante, que es que nuestras excusas para responder al llamado o al propósito de Dios siempre tienen que ver con nuestra debilidad. Nosotros siempre, cuando ponemos una excusa para servir a Dios o para hacer algo, es porque nosotros estamos enfocados en nuestra debilidad. Pero hoy yo quiero mostrarte que la debilidad también puede ser algo que en vez de alejarte, te debe acercar a Dios. Porque mira lo que dice versículo 15, el capítulo 4 de Hebreos. Yo voy a tratar de poner en la pantalla para que ustedes puedan ver. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice así la Biblia, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es importante esto porque vemos que aquí dice la Biblia que Jesús conoce nuestras debilidades. Si Él conoce nuestras debilidades es porque Él sabe muy bien que nosotros somos personas que las tenemos. Entonces la pregunta que surge aquí es, entonces si Él conoce nuestras debilidades, ¿por qué no las quita? Y ahí es donde quiero leerte Hebreos capítulo 11 del versículo 32 al 34. Mira lo que dice la Biblia en estos versículos. Dice así, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Pero lo que me llama la atención aquí es lo que dice la Biblia aquí cuando dice, sacaron fuerzas de debilidad. Qué interesante es esto, porque aquí vemos que estos hombres de Dios, que la Biblia los muestra y los pone ahí en ese capítulo 11 que es llamado de la galería de la fe, eran hombres que tenían debilidades, pero encontraron un secreto. ¿Cuál fue ese secreto? Sacar una fuerza
de su debilidad. ¿Y cuál es esa fuerza? Y es lo que yo te quiero mostrar ahora, porque creo que fue una de las cosas que quien lo entendió muy bien fue el apóstol Pablo. Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 10. Mira lo que dice la Biblia. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respeto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dice la palabra de Dios, soy fuerte. Qué interesante ver el apóstol Pablo, porque él entendió un principio poderoso que si nosotros lo entendemos, nuestras debilidades, en vez de alejarnos del propósito de Dios, nos van a acercar a Dios. Y lo que el apóstol Pablo entendió fue que las debilidades, él dice, un aguijón en mi carne, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que yo no me enaltezca desmedidamente. O sea, la tendencia que él mismo reconoce ahí es a enaltecerse, porque en su carne él tenía muchos títulos, él tenía mucha sabiduría, él era alguien que había sido instruido a los pies de Gamaliel, dice la Biblia, él sabía mucho, tenía mucho conocimiento, pero sin embargo eso podía transformarse en un impedimento para que él fuera usado por Dios. Entonces Dios permite una debilidad en la vida del apóstol Pablo para que no se enaltezca desmedidamente. Y lo que él dice es, entonces, ¿saben qué? Si esa debilidad me hace depender de Dios y el poder de Dios reposa en mí por mi debilidad, me voy a gloriar en mi debilidad. Entonces, el mensaje que entendemos aquí en esta pequeña introducción es que nuestras debilidades no son un impedimento para que Dios nos use, pero lo que sí debemos hacer nosotros es entregarle todos los días nuestra debilidad a Dios y reconocer delante de Él que necesitamos de su gracia para que ella obre a nuestro favor y que el poder de Dios se perfeccione en nuestra debilidad. La Biblia dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Un momento de debilidad, un momento en donde yo no sé qué hacer, un momento difícil puede ser lo que Dios use para derramar de su poder sobre mi vida. No es imposible no acordarse de Josafat cuando dice en un momento, yo tenía por aquí el versículo, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 12 al 17, dice que viene un pueblo mucho más grande que el pueblo de Israel para pelear contra el pueblo de Israel, y Josafat, que era el rey en ese entonces, dice, Señor, nosotros no podemos y no sabemos cómo hacer para enfrentar a ese pueblo tan grande. Entonces venimos a ti. Dice que todo el pueblo ayunó, y ahí, cuando ellos reconocieron su debilidad, fue cuando Dios derramó de su poder y lo sobrenatural sucedió. Entonces nuestra debilidad no es más que la herramienta que Dios puede usar para que quede bien claro que si nosotros somos usados por Dios, no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Así que bueno, quiero dejarte esta introducción en esta mañana para que podamos meditar, y espero que sea de bendición para todos nosotros, porque sé que somos personas que tenemos debilidades, pero nuestra debilidad no nos puede frenar para que podamos servir a Dios, porque se trata de Él y no de nosotros. Dios los bendiga mucho, que tengan un día bendecido, y espero que la palabra de Dios pueda encontrar un lugar en nuestro corazón para generar el fruto por el cual ella quiere hoy ser germinada en nuestro corazón. Dios los bendiga mucho.